En el interior tenuemente iluminado de la Catedral de Rochester, tus dedos tocan la superficie tallada de un asiento de coro de madera. El roble bajo tu mano es suave, pulido por siglos de uso, pero asombrosamente firme. Esta pieza fue creada hace más de 800 años. En la década de 1120, cuando el rey inglés Enrique I era aún un niño, y el estilo gótico inglés temprano estaba revolucionando la arquitectura de las catedrales. La madera huele levemente a antigüedad y cera de abejas, pero no hay suavidad, ni podredumbre, ni desmoronamiento. A tu alrededor, docenas de piezas similares dan testimonio de una longevidad casi milagrosa. Estas vigas fueron moldeadas décadas antes de que aparecieran las primeras misericordias completas en Exeter, generaciones antes de que Dante escribiera su Divina Comedia. Sin embargo, permanecen aquí, funcionales y hermosas, mientras que los muebles fabricados en la década de 1980 se desmoronan en nuestros vertederos. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué secretos tenían los fabricantes de muebles medievales que hemos olvidado? En esta exploración, descubrirás la ciencia oculta detrás de la supervivencia extraordinaria de los muebles medievales. Revelaremos cómo los bosques antiguos proporcionaban una madera fundamentalmente diferente a cualquier cosa disponible hoy en día, con anillos de crecimiento tan apretados que una pulgada contenía casi 10 veces más anillos que la madera moderna. Aprenderás sobre técnicas de unión revolucionarias que, de hecho, se volvían más fuertes con el tiempo utilizando el comportamiento natural de la madera. Formas que parecen casi mágicas. Revelaremos el sistema de defensa química del roble, un conservante incorporado más eficaz que muchos tratamientos modernos. Conocerás a los artesanos de los gremios que pasaban 7 años dominando su arte, construyendo no para décadas, sino para siglos. Exploraremos por qué las iglesias y catedrales se convirtieron en cápsulas del tiempo perfectas, cuyos enormes muros de piedra crean un clima ideal para la conservación. Y a lo largo de todo, examinaremos cómo múltiples factores trabajaron juntos en un sistema sofisticado que los fabricantes medievales quizás no entendían completamente de manera científica, pero que utilizaban con notable precisión. Esta no es una respuesta simple. Lo que permitió que los muebles medievales sobrevivieran 800 años es una fascinante intersección de ciencia de materiales, artesanía, química, condiciones ambientales y valores culturales. Comencemos nuestro viaje en el taller medieval. Para entender por qué los muebles medievales perduran, primero debemos volver a los bosques de la Europa medieval. Imagina paisajes completamente diferentes a cualquier cosa que vemos hoy. No eran plantaciones madereras gestionadas con filas de árboles idénticos cosechados después de 20 años. Eran bosques antiguos, donde los robles permanecían durante siglos antes de que se cortara una sola rama, donde la competencia entre los árboles creaba un crecimiento lento y denso, donde la actividad industrial humana aún no había envenenado el aire ni agotado el suelo. La madera que los artesanos medievales elegían provenía de lo que hoy llamamos bosques primarios. Y la diferencia entre el bosque primario y la madera moderna explica gran parte del misterio que estamos investigando. Un roble de un bosque primario podía haber estado en pie 120 años, 200 años, incluso 400 años antes de ser cosechado. Durante estos siglos, el árbol agregaba anillos anuales lenta y gradualmente, produciendo madera con una estabilidad y protección química excepcionales. La madera moderna, por el contrario, proviene de árboles cosechados después de 10 a 20 años de crecimiento rápido en plantaciones fertilizadas. El resultado: la madera medieval tenía casi 10 veces más anillos de crecimiento por pulgada que la madera utilizada en los muebles modernos. Cuenta los anillos en un trozo de madera medieval reciclada y descubrirás que estás mirando una sección transversal, donde un tronco de 3 pies de diámetro representa 2 siglos de crecimiento paciente. Cada anillo apenas visible, tan apretados que parecen casi fusionarse en una masa continua. ¿Por qué es esto importante para la longevidad? La respuesta radica en la estructura fundamental y la química de la madera misma. Aquí el roble revela una paradoja fascinante. En maderas duras con poros circulares, como el roble, el crecimiento más lento en realidad produce una densidad más baja, no más alta. El roble medieval era valorado precisamente porque estos ejemplares de crecimiento lento y menor densidad tenían menos contracción e hinchazón con los cambios de humedad. Eran dimensionalmente estables, resistiendo la torsión, el pandeo
y el agrietamiento que plagaban a la madera más densa y de crecimiento rápido. Pero la verdadera ventaja del crecimiento lento residía más profundamente que en la estructura física. Los árboles de crecimiento lento depositan más extractivos protectores en su duramen con cada año que pasa. Estos compuestos químicos, que exploraremos más tarde, sirven como conservantes naturales. Un árbol que creció durante 200 años, hasta un diámetro de 3 pies, tiene una química interna fundamentalmente diferente a la de un árbol que alcanzó el mismo tamaño en 15 años. El árbol medieval tuvo 200 años para construir sus defensas químicas, capa por capa, anillo por anillo. El árbol moderno apenas tuvo una década y media. Los artesanos medievales, a través de siglos de observación, aprendieron a seleccionar por estabilidad y contenido de extractivos, no por simple peso o dureza. Las propiedades de la madera de bosque primario iban más allá de la simple densidad. Esta madera demostró ser notablemente resistente a la torsión, el agrietamiento y el pandeo, incluso siglos después de ser talada. La estabilidad dimensional que exhibía la madera de bosque primario la hacía ideal para la construcción de muebles. Los artesanos modernos que trabajan con madera histórica reciclada informan que la madera se comporta de manera diferente en sus herramientas, mantiene mejor el filo y resiste los cambios de humedad de manera más efectiva. A esto también contribuyeron las condiciones ambientales prístinas de los bosques medievales. Los árboles crecían en aire libre de contaminantes industriales. Extraían nutrientes de un suelo no contaminado por productos químicos. Competían naturalmente con los árboles vecinos de formas que fomentaban un crecimiento lento y fuerte. Los bosques de la Europa medieval producían, en el verdadero sentido de la palabra, una madera superior, simplemente porque no fueron afectados por las fuerzas que más tarde cambiarían el paisaje. Entre todas las especies disponibles, el roble dominaba en la fabricación de muebles medievales, especialmente en Inglaterra, Francia, Flandes y los Países Bajos. El roble inglés, conocido científicamente como Quercus robur, se convirtió en la madera elegida por excelentes razones. Exhibía una durabilidad excepcional combinada con un patrón de grano uniforme. Los anillos de crecimiento eran pequeños y apretados, sin mostrar ninguna de las irregularidades que plagan a las maderas de menor calidad. Con un secado adecuado, la densidad del roble se estabilizaba alrededor de 720 kilonewtons por metro cúbico, pero no era la densidad en sí lo que hacía al roble superior. Más bien, el crecimiento lento que producía anillos apretados también creaba una estabilidad dimensional notable y concentraba compuestos protectores en todo el duramen. Los artesanos medievales entendían algo clave, incluso si no tenían el vocabulario científico para describirlo. Seleccionaban exclusivamente el duramen y evitaban por completo la albura. La diferencia entre estas dos zonas dentro del tronco de los árboles resultó ser crucial para la longevidad de los muebles. El duramen, el material más oscuro en el centro del árbol, es denso y está lleno de compuestos químicos protectores llamados extractivos. Este es tejido muerto, que ya no conduce nutrientes, transformado por el árbol en un núcleo estructural reforzado con conservantes naturales. La albura, las capas exteriores más claras, es tejido vivo que transporta agua y nutrientes a lo largo del tronco. Contiene extractivos mínimos y ofrece casi ninguna resistencia natural a la descomposición. Los fabricantes de muebles medievales la cortaban por completo y usaban solo el duramen denso y protegido. La concentración de compuestos protectores variaba incluso dentro del propio duramen. La investigación ha demostrado que la resistencia a la descomposición alcanza su punto máximo cerca del límite entre la albura y el duramen. Luego disminuye gradualmente hacia el centro del árbol. La madera más duradera proviene de la parte inferior del tronco, donde las concentraciones de extractivos son más altas. Los artesanos medievales de alguna manera entendían estas gradaciones y seleccionaban la madera con un cuidado que rayaba en la obsesión. Cada tabla era evaluada, cada pieza de duramen juzgada por su calidad. Las diferencias regionales en la preferencia de madera nos dicen más sobre el comercio medieval de madera y la artesanía. Mientras que el roble dominaba en Inglaterra y Francia, Europa Central y Alemania valoraban el tilo, conocido como Tilia platyphilus, para la escultura y el tallado fino. A finales del siglo XIV, el tilo era más caro que el roble en algunas regiones. Tan cuidadosamente regulada estaba su recolección y distribución.
Las regiones mediterráneas recurrían al álamo y utilizaban recursos locales. Para el siglo XV se había desarrollado un extenso comercio internacional de madera. La región báltica, especialmente la costa sur del Báltico, exportaba cantidades masivas de roble de alta calidad a Europa occidental. Las primeras cocas hanseáticas podían transportar de 90 a 100 toneladas, pero para el siglo XV, barcos con una capacidad de carga de 300 toneladas y posteriormente carabelas que superaban las 1000 toneladas transportaban esta madera a través del Mar del Norte y a lo largo de las costas europeas. La dendrocronología, la ciencia de la datación de los anillos de los árboles, ha confirmado que el roble báltico aparece en muebles y edificios en Inglaterra, Francia y los Países Bajos a finales de la Edad Media. Este comercio revela tanto el valor otorgado a la madera de calidad como la voluntad de transportar materiales pesados a largas distancias para obtenerla. Pero seleccionar la madera perfecta, incluso de bosques primarios, incluso eligiendo solo el duramen denso de las mejores especies, era solo el comienzo del arte del fabricante de muebles medieval. La madera tenía que ser preparada, y la preparación requería tanta habilidad y paciencia como la construcción misma. La madera cruda recién talada contiene una enorme cantidad de humedad. Las células están llenas de agua. La madera es pesada y se comporta de manera impredecible. A medida que se seca, se encoge, se tuerce y se agrieta. Usa madera cruda en la construcción de muebles sin un secado adecuado, y en unos pocos meses la pieza se deformará, se agrietará y fallará. Los artesanos medievales se enfrentaban a un problema fundamental: ¿cómo convertir la madera húmeda e inestable en un material seco y predecible adecuado para uniones finas? La respuesta, documentada en fuentes desde la antigua Roma hasta la Edad Media, requería una paciencia medida en años, no en semanas. El arquitecto romano Vitruvio describió una técnica que los artesanos medievales heredaron y practicaron durante toda la Edad Media. Antes de talar los árboles, haz un corte hasta el núcleo mientras aún está de pie. Déjalo estar, herido pero erguido, permitiendo que la savia gotee lentamente, gota a gota durante un largo periodo. Solo después de este goteo gradual debía talarse el árbol. León Battista Alberti documentó la misma práctica en su tratado arquitectónico del siglo XV, De Re a Edificatoria, confirmando que los constructores medievales continuaban con esta antigua sabiduría. Después de la tala, la madera requería un secado adicional antes de su uso. El método más común era el secado al aire, apilar la madera con espaciadores entre las tablas, permitiendo la libre circulación de aire alrededor de cada pieza. Luego, esperar. Para tablas pequeñas, 1 año o 2 podían ser suficientes. Para vigas grandes, las utilizadas en grandes piezas de mobiliario, el secado adecuado al aire podía tomar 5, 7, incluso 10 años. El contenido de humedad tenía que descender lenta y uniformemente a través de todo el grosor de la madera. De lo contrario, las capas exteriores se secarían más rápido que el núcleo, creando tensiones internas que más tarde causarían grietas. Existían métodos alternativos de secado para aquellos con recursos o necesidades específicas. El secado en horno utilizaba calor controlado y flujo de aire para acelerar el proceso, aunque incluso los hornos requerían meses para vigas grandes. El secado con humo exponía la madera al humo de un fuego. Simultáneamente la secaba y le daba un color y aroma característicos. Cada método tenía ventajas y limitaciones, pero todos compartían un requisito común que es casi incomprensible para los fabricantes modernos. Requerían tiempo, años de tiempo. Un taller medieval podía tener madera apilada y secándose durante décadas antes de que estuviera lista para las herramientas del artesano. Curiosamente, las grandes vigas estructurales para edificios a menudo se usaban en verde, crudas, no completamente secas. Esto parece contradictorio hasta que entiendes la razón. Las vigas masivas son extremadamente difíciles de secar correctamente en todo su grosor. También son mucho más fáciles de trabajar con herramientas manuales cuando la madera aún está relativamente blanda. Los constructores medievales aprovechaban estos hechos y usaban madera verde para la construcción, pero la convertían en una ventaja utilizando una técnica que exploraremos pronto. El método de corte de la madera también influía en el producto final. El corte radial, aserrado en cuartos, donde el tronco se corta perpendicularmente a los anillos de crecimiento en lugar de directamente por el centro,
produce tablas con una estabilidad dimensional superior. La orientación del grano con respecto a la superficie de la tabla afecta dramáticamente cómo la madera reacciona a los cambios de humedad. La madera se encoge y se hincha de manera diferente en diferentes planos. Tangencialmente a los anillos de crecimiento, la madera puede encogerse entre un 10 y un 15%. Perpendicularmente a los anillos, a lo largo del llamado plano radial, se encoge solo entre un 5 y un 7%. El corte radial coloca los anillos de crecimiento aproximadamente perpendiculares a la superficie de la tabla, minimizando la torsión y el pandeo. El examen de los muebles medievales supervivientes revela evidencia de patrones de corte cuidadosos. Los artesanos elegían métodos que reducían el movimiento de la madera, incluso si el corte radial era más laborioso y desperdiciaba más material que el corte transversal, más simple. Nuevamente, la calidad prevalecía sobre la eficiencia. Los fabricantes de muebles medievales elegían métodos que producirían piezas que conservarían su estabilidad dimensional durante siglos, aceptando mayores costos de mano de obra y materiales. La paciencia evidente en estos procedimientos de secado revela una mentalidad cultural a la que volveremos más tarde. Los artesanos medievales pensaban en generaciones, no en trimestres o años fiscales. La madera comprada hoy podría transformarse en muebles dentro de 10 años. La persona que seleccionó el tronco podría no ser la que finalmente lo procesara. Este pensamiento a largo plazo impregnaba cada aspecto de la artesanía medieval y contribuyó directamente a la longevidad de los objetos producidos, pero incluso la madera perfectamente seleccionada y debidamente secada no podría sobrevivir 8 siglos sin técnicas de construcción revolucionarias, lo que nos lleva a quizás el aspecto más genial de la fabricación de muebles medievales. Durante el siglo XIII, la ebanistería se convirtió en un oficio reconocido distinto de la carpintería básica. Los primeros ebanistas creaban lo que se llamaba cajas con tablas frontales. Usaban uniones largas de caja y espiga para unir tablas verticales anchas con paneles horizontales anchos en ángulos rectos. Estas uniones eran mejores que la construcción simple con clavos, pero las tablas grandes seguían siendo propensas al movimiento con los cambios de humedad. El verdadero avance se produjo alrededor del año 1400 con el desarrollo de la construcción de marco y panel. Esta innovación, reintroducida en Borgoña y extendiéndose rápidamente por Europa, cambió todo. En lugar de usar tablas anchas que inevitablemente se torcerían o agrietarían, los artesanos creaban marcos de elementos relativamente estrechos y luego insertaban paneles delgados en ranuras talladas en estos marcos. Los paneles no estaban pegados ni fijados firmemente. Flotaban libremente en las ranuras, libres para expandirse y contraerse con los cambios estacionales de humedad. Las fuentes contemporáneas describen cómo esta construcción permitía un movimiento considerable en ambas direcciones antes de cualquier deformación. El marco proporcionaba estructura y resistencia, mientras que los paneles podían moverse independientemente, contrayéndose en la sequedad invernal, expandiéndose en la humedad estival, nunca forzados más allá de su capacidad. Este concepto aparentemente simple permitió construcciones de muebles más grandes y complejas. Los ebanistas, ya no limitados por el ancho máximo estable de una sola tabla, podían crear arcones masivos, armarios elaborados, cómodas altas. Para el siglo XV, las técnicas de ebanistería y fabricación de armarios completamente desarrolladas se utilizaban comúnmente en toda Europa. La sofisticación de estos métodos rivalizaba con cualquier cosa producida hasta la revolución industrial del siglo XIX. Los tipos específicos de uniones que usaban los artesanos medievales servían cada uno a propósitos estructurales específicos. La unión de caja y espiga, la más común y versátil, creaba uniones fuertes y duraderas tallando una lengua saliente en una pieza de madera que encajaba precisamente en un orificio rectangular tallado en la otra. Las uniones de colas de Milano, con sus proyecciones en forma de cuña entrelazadas, proporcionaban una resistencia excepcional a la tracción y eran preferidas para las uniones de esquinas en arcones y cajones. Las uniones superpuestas, donde dos piezas simplemente se solapaban, ofrecían una solución más simple para uniones menos estresadas. En todo momento, clavijas de madera y tarugos aseguraban mecánicamente las uniones. Aquí hay una ventaja clave que distingue a los muebles medievales de la mayoría de las piezas modernas.
Estas uniones dependían completamente de la conexión madera-madera, sin clavos que se oxidaran y debilitaran, sin sujetadores metálicos que se corroyeran, sin pegamentos que fallaran después de décadas de ciclos de humedad. Las uniones mecánicas debidamente talladas y ajustadas durarían tanto como la propia madera. Pero los ebanistas medievales tenían una técnica aún más notable que parece casi mágica hasta que entiendes la ciencia detrás de ella. El principio suena contraintuitivo. Crear una espiga seca y encajarla en una caja, mortaja, verde, húmeda. Exploremos exactamente cómo funcionaba esto. El artesano secaría intencionalmente en exceso la pieza con la proyección de la espiga, a veces usando un horno, a veces enterrándola en arena caliente. La pieza de la caja, mientras tanto, se mantenía verde con un contenido de humedad más alto, trabajándose rápidamente antes de que la espiga pudiera absorber la humedad atmosférica. El ebanista ensamblaba las piezas y orientaba el grano en direcciones opuestas entre la espiga y la caja. Luego venía la parte genial. Durante las siguientes semanas y meses, la espiga absorbía humedad del aire y se expandía. Simultáneamente, la pieza de la caja se secaba y se encogía. El resultado era una unión autoajustable que, de hecho, se volvía más fuerte con la edad. La ciencia detrás de esta técnica implica la naturaleza anisotrópica de la madera, que es un término elegante para decir que el material tiene diferentes propiedades en diferentes direcciones. La madera se encoge e hincha principalmente a través del grano, no a lo largo de él. Y la cantidad varía según la orientación del grano, como vimos con el corte radial. Cuando una pieza cilíndrica de madera verde se seca, no se convierte simplemente en un cilindro más pequeño. Se deforma en una sección transversal ovalada porque se encoge más en una dirección que en la otra. Los artesanos medievales utilizaban deliberadamente estos movimientos diferenciales. Al orientar el grano de la espiga contra el grano de la caja, aseguraban que a medida que ambas piezas cambiaban de dimensiones con las fluctuaciones de humedad, los cambios servían para apretar la unión, no para aflojarla. La espiga se expandía exactamente donde la caja era más estrecha. La caja se encogía sobre las proyecciones de la espiga. La fuerza externa no podía competir con esta ventaja mecánica. Los muebles literalmente se fortalecían con la edad. El análisis moderno de muebles medievales supervivientes confirma este enfoque genial. Las uniones que deberían aflojarse durante siglos de uso están, en cambio, más apretadas que en el montaje original. La propia madera se comprimía ligeramente bajo las enormes fuerzas generadas por la contracción diferencial, creando una conexión que puede describirse como una unión permanente a presión. Ningún pegamento moderno puede replicar este comportamiento de autoapriete. Pero, ¿quién poseía el conocimiento y las habilidades para ejecutar estas técnicas sofisticadas? La respuesta reside en una de las instituciones sociales más importantes de la Europa medieval. El sistema de gremios regulaba la producción artesanal en las ciudades medievales. Para los fabricantes de muebles, el camino de aprendiz a maestro artesano era largo y exigente. El aprendizaje solía durar de 2 a 7 años, y el aprendizaje de carpintero a menudo requería 7 años completos. Durante este período, los aprendices vivían en la casa del maestro como miembros de la familia. Aprendían a través del trabajo práctico bajo supervisión constante, comenzando con tareas básicas y pasando gradualmente a operaciones más complejas. Al completar el aprendizaje, el artesano se convertía en oficial, trabajando por un salario diario y viajando para ganar experiencia con diferentes maestros. Para alcanzar el rango de maestro artesano y establecer un taller independiente, el oficial debía producir una obra maestra, una pieza de demostración que mostrara su habilidad y comprensión. Los maestros del gremio examinaban críticamente esta obra. Si rechazaban la obra maestra, el aspirante no podía entrar en el gremio. Incluso con una obra maestra aceptada, la membresía requería el pago de tarifas significativas. ¿Por qué eran importantes los gremios para la longevidad de los muebles? Porque imponían estrictos estándares de calidad en cada etapa de producción. Inspecciones regulares examinaban el trabajo de los miembros. Los comités de inspección marcaban los bienes impecables con marcas especiales del gremio, mientras que los artesanos individuales colocaban sus marcas personales como identificadores secundarios. Estas marcas servían como garantía de calidad y fuentes de responsabilidad. Los estándares cubrían la selección de madera, la verificación del secado,
las técnicas de unión y los métodos de acabado. Los miembros encontrados culpables de usar materiales inferiores o trabajo de mala calidad enfrentaban multas o la expulsión del gremio. El requisito de la obra maestra servía para algo más que una simple prueba de entrada. Creaba una cultura donde la artesanía era literalmente juzgada por pares que habían pasado décadas perfeccionando su arte. Una obra maestra rechazada representaba un fracaso público, una demostración de que el candidato carecía de habilidad, juicio o dedicación. Esta presión social mantenía los estándares de manera mucho más efectiva que cualquier sistema moderno de control de calidad. Las herramientas disponibles para los artesanos medievales eran totalmente manuales y requerían una precisión notable del usuario. Hachas y azuelas daban forma a la madera bruta. Cinceles de varios anchos tallaban cajas y refinaban superficies. Sierras de bastidor con hojas delgadas, tensadas por marcos de madera, permitían cortes controlados. Taladros y barrenas perforaban agujeros con sorprendente precisión. Cepillos y raspadores simples daban forma a los perfiles de las molduras decorativas. Todo este trabajo dependía de la fuerza muscular, la coordinación ojo-mano y años de práctica. La mejora en la metalurgia durante la Edad Media permitió bordes de herramientas más afilados y duraderos. Las herramientas más afiladas permitían detalles más finos y uniones más precisas. Mejores herramientas combinadas con madera debidamente secada y predecible crearon un ciclo de retroalimentación positiva. La madera seca requería herramientas más afiladas, ya que el material más duro desafilaba rápidamente los bordes de menor calidad. Las herramientas más afiladas permitían uniones más sofisticadas, ya que los artesanos podían cortar con tolerancias más estrictas. Las capacidades técnicas de la fabricación de muebles medievales mejoraron continuamente durante el período. Sin embargo, ni la construcción más fina ni las técnicas más sofisticadas explicarían la supervivencia de 8 siglos sin un factor adicional. Uno que los artesanos medievales no veían, pero utilizaban sin saberlo. Oculto en el duramen del roble se esconde un sofisticado sistema de defensa química desarrollado durante millones de años para proteger a los árboles vivos de ataques fúngicos, infecciones bacterianas e infestaciones de insectos. Estos mismos compuestos protectores concentrados en el denso duramen que los artesanos medievales elegían, protegen los muebles terminados con una eficacia notable. Los taninos, específicamente los elagitaninos en el roble, son compuestos polifenólicos que constituyen los extractivos más abundantes en el duramen. Estos polifenoles solubles se concentran en el duramen, mientras que permanecen mínimos en la albura, lo que explica por qué la selección del duramen era tan crucial. Los taninos sirven como agentes antimicrobianos y antifúngicos naturales, tóxicos para los mismos organismos que de otro modo descompondrían la madera. El mecanismo de acción es brutalmente eficaz. Cuando los hongos o bacterias encuentran madera saturada con taninos, los compuestos alteran sus paredes celulares y dañan sus membranas plasmáticas. Esto causa la fuga del contenido intracelular. En esencia, hace que los organismos atacantes estallen y mueran. La acción defensiva actúa a través de múltiples géneros de microorganismos, proporcionando una protección de amplio espectro contra el crecimiento de moho, infecciones bacterianas y muchas especies de insectos xilófagos. Estudios científicos han documentado la eficacia de los taninos contra las podredumbres pardas, uno de los hongos más agresivos que descomponen la madera. Los taninos de la valonia y los castaños, que tienen un contenido particularmente alto de elagitaninos, muestran las propiedades antifúngicas más fuertes. La investigación confirma que las maderas más duraderas, especialmente las plantas con flores como el roble, son indudablemente ricas en taninos. Esto no es una coincidencia. Es una guerra química librada a nivel microscópico. La defensa evolutiva de los árboles continúa funcionando siglos después de la tala del propio árbol. ¿Por qué el roble de bosque primario tenía aún más protección que el roble moderno? Porque el crecimiento lento significaba más tiempo para almacenar extractivos. Un árbol que vivió 200 años antes de la cosecha tuvo 200 años para acumular concentraciones de taninos en su duramen, capa por capa, anillo por anillo. Cuanto más lento es el crecimiento, mayor es el contenido de extractivos. La madera medieval tenía una ventaja química que la madera moderna de rápido crecimiento simplemente no puede igualar.
Cuando preguntamos por qué los muebles medievales sobreviven 8 siglos, parte de la respuesta está escrita en la estructura molecular de la propia madera. Los artesanos medievales mejoraban estas defensas naturales con acabados superficiales aplicados, aunque sus opciones estaban limitadas por los materiales disponibles. El aceite de linaza, prensado de semillas de lino, se convirtió en el acabado más común para las piezas no pintadas. La evidencia documental del siglo XIV confirma que los carpinteros trataban la madera interior con aceite y barniz, a veces teñido con ocre para un efecto decorativo. El aceite de linaza tenía propiedades ideales para la protección a largo plazo. Penetraba profundamente en la estructura de la madera en lugar de asentarse en la superficie. Creaba un sello protector contra la humedad sin impedir que la madera respirara. Era simple de aplicar y fácil de reparar cuando se desgastaba. A diferencia de los acabados modernos de película que eventualmente se pelan y descascaran, el aceite de linaza podía aplicarse repetidamente sin quitar el acabado antiguo. La cera de abejas mezclada con aceite creó otro acabado tradicional. Las recetas históricas generalmente requerían una parte de cera de abejas por 4 a 8 partes de aceite, a veces con resina de pino añadida. La aplicación implicaba frotar la mezcla en la madera, calentándola suavemente con calor de fuego o radiador para mejorar la penetración, y luego pulirla hasta obtener un brillo suave. El componente de cera creaba una barrera adicional, resistente a la humedad, mientras que el aceite continuaba nutriendo y protegiendo la madera debajo. Las fuentes documentales primarias que describen específicamente estos acabados de cera son escasas antes del siglo XVII, pero la suposición lógica es fuerte dado que ambos ingredientes estaban comúnmente disponibles y sus propiedades bien entendidas. Otros métodos de conservación incluían hervir la madera en soluciones específicas para eliminar impurezas, aplicar resinas naturales como recubrimientos de barrera y, en algunas regiones, usar técnicas de carbonización. La carbonización, la quema controlada de superficies de madera, crea sustancias antisépticas por destilación. Las excavaciones arqueológicas han descubierto vigas de madera carbonizada que permanecieron perfectamente intactas durante 1500 años o más bajo tierra. Testimonio de la eficacia de la técnica. El efecto sinérgico de los taninos naturales más los acabados aplicados creó una protección en capas. Los taninos actuaban desde el interior. Envenenaban a los organismos que intentaban colonizar la madera. Los acabados de aceite y cera actuaban desde el exterior, impidiendo la penetración de humedad y reduciendo las condiciones favorables que los hongos necesitan. Múltiples barreras protegían contra la humedad, los hongos, las bacterias y los insectos, pero incluso los materiales más finos, las construcciones más sofisticadas y la protección química más eficaz requerían un elemento adicional para su supervivencia. Los muebles necesitaban el entorno adecuado. Camina por cualquier catedral o gran iglesia que haya sobrevivido a la Reforma y a las turbulencias posteriores, y notarás un patrón. Los muebles medievales que sobreviven con mayor frecuencia provienen de edificios religiosos. Asientos de coro, arcones masivos, misericordias, armarios de archivo. Estas piezas sobrevivieron en iglesias, catedrales, monasterios y abadías. El patrón no es una coincidencia. Las instituciones religiosas proporcionaban un entorno casi ideal para la conservación mediante una combinación de ocupación continua, mandato cultural para el mantenimiento y condiciones climáticas notablemente estables. Las iglesias y catedrales ofrecían protección interior contra los elementos climáticos extremos, sin lluvia degradando las fibras de madera, sin luz solar directa causando descomposición fotoquímica y secado, sin exposición a nieve, hielo, viento o fluctuaciones de temperatura. Los muebles permanecían en el interior, usados regularmente pero no bruscamente, mantenidos por instituciones con perspectivas de siglos y recursos para financiar reparaciones. El valor social y cultural otorgado a los muebles eclesiásticos fomentaba un trato cuidadoso. Estas piezas servían funciones sagradas creadas para celebrar lo divino, mantenidas como actos de devoción. Los ejemplos supervivientes muestran claramente este patrón. El conjunto completo más antiguo de misericordias, que data de mediados del siglo XIII, sobrevive en la Catedral de Exeter. La Catedral de Rochester posee el conjunto completo más antiguo de mobiliario de coro medieval en el norte de Europa. Arcones masivos en tesoros de iglesias, armarios de archivo de bibliotecas monásticas,
Asientos tallados en iglesias colegiatas. Las instituciones religiosas conservaron lo que los entornos domésticos no pudieron. ¿Por qué los edificios religiosos proporcionaban una conservación tan efectiva? La respuesta reside en parte en la continuidad institucional y los valores culturales, pero fundamentalmente también en la física de las construcciones de piedra masiva. Los climas de las catedrales son notablemente estables debido a una propiedad llamada inercia térmica. Los edificios de piedra masiva resisten los cambios de temperatura. Muros gruesos, bóvedas pesadas y una enorme masa térmica crean un retraso de meses entre las temperaturas exteriores e interiores. Cuando el calor del verano alcanza su punto máximo afuera, el interior de la catedral permanece fresco, reflejando aún las temperaturas de primavera. Cuando se asienta el frío del invierno, las piedras de la catedral liberan lentamente el calor acumulado del otoño. Estudios de monitoreo de 6 años en catedrales europeas confirman que estas condiciones no solo son estables, sino ideales para la conservación de arte y muebles. La estabilidad de la humedad resulta ser aún más crítica que la temperatura. Las condiciones exteriores fluctúan salvajemente. La humedad relativa puede oscilar entre el 40% y el 100% en un solo día dependiendo de la temperatura y el clima. Dentro de una catedral, la fluctuación de la humedad suele ser solo del 5%. La madera se expande y contrae con los cambios de humedad. La humedad estable significa que no hay estrés cíclico, no hay expansión y contracción repetida que abra grietas y afloje uniones gradualmente. El rango de conservación óptimo para muebles de madera es del 40 al 65% de humedad relativa. Por debajo del 40% la madera se seca excesivamente, se forman grietas, se aflojan las uniones y el material se vuelve quebradizo. Por encima del 75%, las condiciones favorecen el crecimiento de moho, podredumbre seca e infestación de insectos. Las catedrales medievales sin calefacción mantienen naturalmente condiciones a menudo en este rango ideal o cerca de él. Un descubrimiento sorprendente de la ciencia de la conservación desafía las suposiciones modernas. Estudios que comparan iglesias con y sin calefacción revelan que las iglesias sin calefacción conservan mejor el arte y los objetos de madera que las que tienen calefacción. Los sistemas modernos de calefacción crean fluctuaciones de humedad, ya que el aire caliente retiene más humedad que el aire frío. Encender y apagar la calefacción crea ciclos que aceleran la degradación. Las pinturas al temple del siglo XVII muestran una mejor conservación en iglesias que nunca fueron calentadas. Lo mismo se aplica al arte y los muebles medievales. A veces, la mejor estrategia de conservación es no hacer nada. Dejar la estabilidad natural de la arquitectura de piedra masiva, crear condiciones ideales sin intervención. Los museos y las instalaciones de conservación han aprendido de la conservación en catedrales. Los sistemas modernos de control climático intentan imitar las condiciones estables que los edificios de piedra masiva proporcionan naturalmente. El control preciso de temperatura y humedad protege las colecciones, pero los costos de equipo y energía son enormes. Las catedrales medievales lograron el mismo resultado a través de la física simple. La masa térmica de los muros de piedra crea un sistema pasivo de control ambiental, protegido por un entorno estable, creado por maestros artesanos, construido con materiales superiores, con técnicas sofisticadas. ¿Qué tipos de muebles realmente sobrevivieron a la selección de los siglos? El arcón dominaba el mobiliario medieval, tanto en uso de la época como en supervivencia hasta el presente. Esto tiene mucho sentido, dada la versatilidad y la construcción robusta de los arcones. Un solo arcón podía servir como armario de almacenamiento, baúl de transporte, asiento, mesa o escritorio dependiendo de la necesidad. La construcción robusta necesaria para una pieza diseñada para llenarse con objetos pesados, tal vez para ser transportada y para sentarse, creó una durabilidad natural. Muchos arcones llegaron a las iglesias, almacenados en tesoros o sacristías, obteniendo la protección ambiental que hemos discutido. Los arcones del siglo XIII se encuentran entre las piezas de mobiliario europeo supervivientes más antiguas. El Museo Victoria and Albert conserva el arcón de Faversham, un ejemplo notable con un reverso decorado inusual. Los arcones franceses del siglo III tienen elaboradas espirales de hierro forjado sobre tablas de roble. El Museo de Artes Decorativas de Barcelona
posee un ejemplo exquisito de construcción temprana. Un arcón de roble inglés de principios del siglo XIV, atado con bandas de hierro y fechado alrededor de 1340, demuestra el tipo de caja fuerte construida para resistir tanto la descomposición como el robo. El monasterio alemán de Ebstorf conserva arcones medievales de madera blanda, mientras que un armario de archivo del siglo XV de Hagenau, Francia, hecho de madera de abeto, muestra la difusión de la ebanistería sofisticada a diferentes especies y regiones. Los primeros arcones usaban construcción de tablones antes del desarrollo de técnicas de marco y panel. Fuertes tablas de roble, a veces de 2 pulgadas o más, se unían mediante largas colas de Milano o bandas de hierro. Bisagras, cerraduras y bandas de refuerzo añadían componentes metálicos, pero el cuerpo seguía siendo firmemente de madera. El tallado elaborado o la decoración pintada adornaban piezas de mayor estatus. Algunos arcones estaban dorados para los patronos más ricos, transformando muebles funcionales en demostraciones de riqueza y gusto. Socialmente, el arcón era un equipamiento esencial para cualquier hogar. La calidad reflejaba el estatus del propietario. La nobleza encargaba ejemplares elaborados con tallado intrincado y herrajes de metales preciosos. Comerciantes y artesanos exitosos poseían piezas sólidas y bien hechas que demostraban prosperidad. Incluso los hogares modestos requerían al menos un arcón para guardar ropa y objetos de valor. La portabilidad era importante, ya que la nobleza a menudo se mudaba entre residencias, llevándose los muebles consigo. Este transporte constante aumentaba el desgaste, pero paradójicamente demostraba el valor otorgado a estos objetos. Mientras que los arcones servían funciones domésticas prácticas, otro tipo de mueble servía propósitos sagrados y proporciona una visión fascinante de la vida medieval. Las misericordias, de la palabra latina para misericordia o compasión, son ménsulas de madera giratorias en la parte inferior de los asientos de las sillerías del coro. Las ceremonias eclesiásticas medievales requerían que el clero permaneciera de pie durante largos períodos, durante los largos servicios. Las misericordias ofrecían alivio. Cuando el asiento se levantaba, la ménsula sobresalía hacia adelante y creaba una pequeña repisa en la que la persona podía apoyarse mientras parecía estar de pie. El apoyo parcial permitía soportar horas de estar de pie. La primera mención documentada de misericordias proviene del monasterio de Hirsau en Alemania, a principios del siglo XII. La abadía de Cluny en Francia registró su introducción en 1121. El conjunto completo superviviente más antiguo data de mediados del siglo XIII, en la Catedral de Exeter. Las misericordias ganaron popularidad en todo el norte de Europa, pero fueron especialmente populares en Inglaterra, donde casi cada catedral, abadía, priorato e iglesia colegiata las poseía. El valor artístico e histórico de las misericordias trasciende su propósito funcional. Los artesanos tallaban la parte inferior de estos asientos, partes visibles solo al levantarlos, con detalles extraordinarios. Historias bíblicas, lecciones morales, escenas de la vida cotidiana y contenidos sorprendentemente atrevidos o satíricos aparecen en las misericordias de toda Europa. Debido a que estas tallas no eran inmediatamente visibles y no eran imágenes obviamente religiosas, a menudo escapaban a la atención de los iconoclastas que destruían arte más prominente. Esta protección accidental ha conservado una ventana notable a la cosmovisión medieval, el humor y la vida cotidiana. A pesar de numerosas amenazas de disturbios religiosos y accidentes, muchos conjuntos sobrevivieron. La Catedral de Exeter conserva sus misericordias de mediados del siglo XIII. Las iglesias parroquiales de toda Inglaterra conservan ejemplos, algunos trasladados de monasterios disueltos, otros originales del edificio. Cada conjunto representa no solo un logro artístico, sino también la superación exitosa de siglos de disturbios religiosos, guerras, accidentes y cambios de gustos. Otros tipos de muebles sobrevivieron en menor número. Las sillas eran extremadamente raras en contextos medievales, símbolos de autoridad más que de asiento común. Han sobrevivido pocos ejemplos. Las mesas, especialmente el tipo con caballetes diseñado para la portabilidad, eran construcciones temporales ensambladas cuando era necesario y desmontadas para su almacenamiento. Casi ninguna ha sobrevivido, ya que se usaban intensamente y se reemplazaban cuando se rompían. Las camas combinaban madera con tela y otros materiales degradables.
Prácticamente no existen camas medievales completas. Los armarios de la Baja Edad Media sobreviven en pequeño número. El panorama general es capturado en una cita aleccionadora de los historiadores del mueble. Relativamente pocos muebles del período medieval en Europa han sobrevivido, y solo un puñado data de antes de finales del siglo XIII. Esta rareza hace que las piezas existentes sean aún más notables. Cada arcón, cada asiento de coro, cada misericordia tallada superó enormes probabilidades. ¿Qué desafíos enfrentaron los muebles medievales y qué factores determinaron qué piezas sobrevivieron? La madera es un material orgánico. Sin protección, se descompone naturalmente durante décadas, y mucho más durante siglos. Hongos, bacterias, insectos y la simple intemperie descomponen la celulosa y la lignina y devuelven el material al suelo. Cada pieza de mobiliario medieval que sobrevive hoy ha superado esta vulnerabilidad básica más numerosas otras amenazas. La cantidad de producción era limitada antes del Renacimiento. Los muebles requerían materiales caros y trabajo que consumía mucho tiempo. Solo los ricos podían permitirse piezas de calidad construidas por maestros artesanos. La mayoría de la gente vivía con muebles toscos, si es que tenían muebles. Estas piezas de menor calidad construidas sin la supervisión del gremio con materiales inferiores y técnicas dudosas han desaparecido por completo. Lo que vemos hoy representa la cúspide absoluta de la producción medieval. Lo mejor de lo mejor, construido para patronos ricos que podían exigir el trabajo más fino. El uso diario causaba un desgaste constante. Los muebles no se conservaban como arte en la Edad Media. Se usaban de manera tosca y continua. Los arcones se llenaban y vaciaban. Se transportaban. Se dejaban caer y se golpeaban. Las sillas soportaban peso durante décadas. Las mesas llevaban incontables comidas. Las piezas rotas generalmente se desechaban o se quemaban como combustible. No se reparaban y atesoraban. Cuando los estilos cambiaban, los muebles viejos se consideraban pasados de moda y se reemplazaban. La cantidad de muebles medievales destruidos, simplemente por el uso normal y el eventual reemplazo, supera la cantidad conservada. Las catástrofes históricas golpearon repetidamente. La Reforma trajo una destrucción masiva de muebles eclesiásticos en toda Europa. En Inglaterra, la disolución de los monasterios por Enrique Vicino en las décadas de 1530 y 1540 vio cientos de casas religiosas despojadas de objetos de valor y cerradas. El contenido se dispersó, se vendió, se destruyó o se dejó pudrir. El período iconoclasta del siglo XVII durante la Commonwealth puritana apuntó a las imágenes religiosas, dañando o destruyendo muebles eclesiásticos en toda Inglaterra. Los reformadores puritanos consideraban idolatría la simbología religiosa tallada en muchas sillerías de coro y otras piezas eclesiásticas, marcándolas para su destrucción. La guerra plagó constantemente la Europa medieval y moderna temprana. Castillos saqueados, iglesias despojadas, mansiones quemadas. Los muebles representaban riqueza portátil, llevada como botín o destruida en la violencia. Los incendios representaban un peligro particular. Los edificios de madera que contenían muebles de madera eran extremadamente vulnerables. El incendio de la Catedral de York en 1829, iniciado por un pirómano, destruyó las sillerías del coro medievales en un solo evento catastrófico. Incontables incendios no documentados durante 800 siglos deben haber consumido enormes cantidades de muebles medievales. Los desastres naturales se sumaron: inundaciones, tormentas, terremotos, colapsos de edificios. Cada uno se cobró su parte. El efecto acumulativo durante los siglos fue devastador. La portabilidad que hacía valiosos a los muebles también los ponía en peligro. La nobleza mantenía hogares en múltiples lugares y movía los muebles entre ellos. Esto demostraba el valor de las piezas, pero aumentaba el desgaste, el riesgo de daños durante el transporte y la probabilidad de pérdida. Lo que marcó la diferencia entre la destrucción y la supervivencia fue el trabajo conjunto de múltiples factores. Las instituciones religiosas proporcionaron protección crucial, ocupación y mantenimiento continuos, entornos de almacenamiento estables, mandatos culturales para preservar objetos sagrados y recursos para reparaciones. Todo esto contribuyó. Cuando una iglesia o catedral sobrevivía a las turbulencias históricas,
Sus muebles a menudo sobrevivían también. La calidad inicial tenía una inmensa importancia. Las obras maestras construidas según las normas del gremio podían soportar un trato rudo que habría destruido un trabajo de menor calidad. Los mejores materiales y técnicas crearon muebles dignos de mantenimiento durante generaciones. Las reliquias familiares y los tesoros eclesiásticos recibían un cuidado que los muebles comunes no tenían. La invisibilidad a veces servía como protección. Los arcones comunes sobrevivieron, mientras que los retablos elaborados fueron destruidos. Las misericordias escondidas bajo los asientos del coro escaparon a los iconoclastas que aplastaban estatuas visibles. La apariencia modesta podía ser más segura que la magnificencia obvia durante períodos de disturbios. La construcción robusta marcó una diferencia física. La ebanistería superior, especialmente la técnica de autoajuste con madera verde, creó muebles que literalmente se fortalecían con la edad. La construcción totalmente de madera significaba que no había pegamento que fallara, ni clavos que se oxidaran. Las uniones mecánicas permanecieron intactas incluso después de un manejo brusco. Debemos reconocer el sesgo de supervivencia. Vemos solo los mejores ejemplos, los mejor protegidos. Por cada arcón en un museo, miles se pudrieron en graneros o se quemaron como leña. Por cada misericordia superviviente, decenas o cientos fueron destruidas, dañadas irreparablemente o perdidas en accidentes. Los muebles que sobrevivieron representan la cúspide de la artesanía medieval, conservada por circunstancias afortunadas, además de una construcción excelente. Al mirar hacia atrás a través de 8 siglos de examen de los muebles que sobrevivieron a reinos y desastres, ¿qué lecciones surgen? Los artesanos medievales construían pensando en la permanencia. Esto no era una esperanza ingenua ni una coincidencia. Era una filosofía cultural arraigada en una cosmovisión religiosa y una realidad económica. Crear objetos para el servicio de Dios significaba construir en la línea de tiempo eterna de Dios, no en décadas humanas. El orgullo provenía del trabajo que sobreviviría al Creador, muebles que servirían a bisnietos que aún no habían nacido. Esta mentalidad impregnaba la artesanía medieval y daba forma a cada decisión, desde la selección de la madera hasta el acabado. Las realidades económicas reforzaron este pensamiento a largo plazo. Los muebles representaban una gran inversión, producto de años de trabajo artesanal. Un solo arcón podía consumir semanas o meses del tiempo de un maestro artesano, más el costo de la madera cuidadosamente seleccionada y debidamente secada. Nadie esperaba que tal inversión sirviera a una sola generación. Se esperaba que los muebles duraran varias vidas, transmitidos en familias o mantenidos por instituciones durante siglos. Se asumían las reparaciones y el mantenimiento. El concepto de muebles desechables habría parecido una locura a las mentes medievales. La cultura gremial imponía la excelencia a través de mecanismos sociales más fuertes que cualquier sistema moderno de control de calidad. La reputación de un artesano construida durante décadas podía ser destruida por un trabajo de mala calidad. La tradición de la obra maestra impulsaba la calidad al hacer de la demostración de habilidades un requisito público para el avance. El mal trabajo traía multas, expulsión y daño permanente a la reputación. La responsabilidad colectiva por los estándares artesanales significaba que los gremios controlaban estrictamente a sus miembros. Nadie quería que su marca gremial se asociara con productos inferiores. La transmisión de conocimientos se realizaba a través del aprendizaje en lugar de instrucciones escritas. Los jóvenes aprendices aprendían observando, imitando, practicando bajo supervisión. Los maestros corregían los errores inmediatamente. La comprensión de los materiales provenía de años de trabajo práctico, no de libros de texto. Cada generación absorbía técnicas de la anterior, perfeccionando métodos a través de la experiencia y transmitiendo el conocimiento mejorado. Esta tradición oral y encarnada conservó una comprensión que nunca se escribió, que existía en manos hábiles y ojos entrenados más que en fórmulas y diagramas. El tiempo servía como aliado, no como enemigo en la artesanía medieval. El secado paciente de la madera tomaba años, pero los artesanos aceptaban esta necesidad. La técnica de la madera verde utilizaba deliberadamente el tiempo para fortalecer las uniones mediante el equilibrio de la humedad. Los acabados como el aceite de linaza mejoraban con la edad a medida que polimerizaban y penetraban más profundamente.
La aceptación de que la calidad no se podía apresurar impregnaba el trabajo. La producción rápida significaba resultados inferiores. La excelencia requería paciencia medida en años y décadas. Compara esta mentalidad medieval con la obsolescencia programada moderna. Los fabricantes contemporáneos diseñan productos para fallar, para requerir reemplazo en marcos de tiempo previstos. Los muebles vendidos hoy a menudo están hechos de aglomerado y grapas mantenidos unidos por pegamentos que se degradan en años. El modelo económico depende de las compras repetidas, no de la durabilidad de por vida. Hemos perdido no solo los bosques primarios que proporcionaban madera superior, sino también el marco cultural que hacía que construir para siglos fuera racional, no una locura. ¿Qué hemos perdido concretamente? Los bosques primarios con madera intacta han desaparecido en gran parte. Los bosques que talaban los artesanos medievales ya no existen. La madera moderna proviene de plantaciones gestionadas cosechadas jóvenes. La inversión de tiempo se descarta como económicamente ineficiente. Los muebles actuales se fabrican en días, no en meses. El sistema de gremios y el aprendizaje tradicional han desaparecido en gran parte. El conocimiento se enseña en escuelas. No se transmite a través de años de práctica. La comprensión de los materiales se ha desplazado de una habilidad encarnada a la dependencia de pegamentos y sujetadores mecánicos. Los tratamientos químicos usan conservantes sintéticos en lugar de aprovechar la química natural de la madera. Sin embargo, también hemos ganado conocimientos importantes. La ciencia de los materiales ahora explica por qué funcionaban las técnicas medievales. Revela la química y la física bajo las prácticas tradicionales. La dendrocronología puede datar y localizar madera histórica. Nos dice dónde se cultivó la madera, cuándo se taló, qué condiciones experimentó el árbol. La ciencia de la conservación proporciona un control climático preciso para la preservación. Protege las colecciones de formas que los artesanos medievales solo podían lograr por accidente a través de la arquitectura de las catedrales. Los esfuerzos de documentación registran técnicas tradicionales antes de que se pierdan por completo. La paradoja de la sostenibilidad surge de la comparación de los enfoques medievales y modernos. Una pieza de mobiliario medieval duró 800 años, proporcionando siglos de servicio. Los muebles modernos que duran 20 años requerirían 40 reemplazos en el mismo tiempo. ¿Qué enfoque es verdaderamente sostenible? El costo ambiental de producir y desechar 40 piezas de mobiliario supera con creces el costo de crear una pieza construida para durar siglos. Los artesanos medievales trabajaban sin ningún concepto moderno de ambientalismo. Sin embargo, practicaban un enfoque profundamente sostenible, simplemente poniendo calidad en su trabajo. Los movimientos de renacimiento contemporáneo buscan recuperar el conocimiento perdido. El movimiento de muebles artesanales construye piezas utilizando ebanistería tradicional y materiales de calidad. La construcción de estructuras de madera revive antiguos métodos de construcción. Los talleres de carpintería tradicional enseñan la técnica de caja y espiga a las nuevas generaciones. Los programas de conservación de museos capacitan a especialistas en preservación histórica. La industria de la madera reciclada busca específicamente madera vieja de edificios demolidos, reconociendo sus propiedades superiores. Las aplicaciones modernas de técnicas tradicionales aparecen en lugares inesperados. Los fabricantes de muebles de lujo adoptan la ebanistería medieval para piezas destinadas a convertirse en herencias. El movimiento de construcción ecológica interesado en acabados no tóxicos redescubre el aceite de linaza y la cera de abejas. Los defensores de la sostenibilidad promueven la durabilidad sobre la desechabilidad, reflejando los valores medievales. Las técnicas históricas informan el diseño contemporáneo, uniendo la antigua sabiduría con la nueva estética. El conocimiento que tenían los artesanos medievales no estaba escrito en libros. Existía en la relación entre manos hábiles y materiales sensibles, en el juicio desarrollado por décadas de práctica en un marco cultural que hacía que construir para siglos fuera natural y correcto. Mucho de este conocimiento se perdió, pero al examinar los muebles que sobreviven, al analizar las técnicas que crearon esta longevidad, podemos reconstruir la comprensión y tal vez recuperar la sabiduría que necesitamos desesperadamente. Pararse de nuevo frente a una sillería de coro de 700 años en la Catedral de Rochester. El misterio ya no parece tan misterioso. La extraordinaria longevidad de los muebles medievales
no proviene de un solo secreto, sino de una sinfonía de factores trabajando en armonía. La selección perfecta de material de bosques primarios proporcionaba duramen denso saturado con taninos protectores. El secado paciente de la madera creó madera dimensionalmente estable. Técnicas de ebanistería revolucionarias, especialmente el ingenioso método de madera verde, producían uniones autoajustables que se fortalecían con la edad. Las defensas químicas naturales del roble envenenaban a los organismos atacantes. Los acabados aplicados como el aceite de linaza y la cera de abejas añadían una protección en capas. Las condiciones ambientales estables en iglesias y catedrales evitaron el ciclo destructivo de humedad. La artesanía magistral impuesta por los estándares del gremio y años de entrenamiento aseguró la excelencia en cada etapa. El cuidado institucional y los valores culturales proporcionaban un mantenimiento continuo. Elimina cualquier elemento individual y la supervivencia se vuelve improbable. La interacción sinérgica de ciencia de materiales, ingeniería, química, condiciones ambientales, organización social y valores culturales creó muebles capaces de durar siglos. Los artesanos medievales quizás no entendían los principios científicos en términos modernos. No podían explicar la química de los taninos o las propiedades anisotrópicas de la madera, pero entendían los resultados. Sabían lo que funcionaba, perfeccionado a través de generaciones de práctica y observación. Construían sobre el conocimiento acumulado. Cada generación mejoraba a la anterior. Esto no fue un accidente ni un misterio. Fue un enfoque sistemático deliberado a un problema que tomaban en serio. ¿Cómo crear objetos que sirvan no solo a ti, sino a los hijos de tus hijos? ¿A los hijos de tus hijos? ¿Cómo construir muebles dignos de la casa de Dios, destinados a durar hasta el regreso de Cristo? Estas preguntas dieron forma a su trabajo, y las respuestas que desarrollaron se muestran sofisticadas incluso para los estándares modernos. El conocimiento tradicional descartado como primitivo o superado a menudo contiene una comprensión que hemos olvidado en nuestra prisa por la novedad. Al mirar hacia atrás desde nuestra perspectiva moderna, vemos muebles medievales sobreviviendo mientras los equivalentes contemporáneos ahogan nuestros vertederos. La lección debería hacernos humildes. El progreso no siempre es lineal. A veces, las formas antiguas resultan ser mejores. La crisis de sostenibilidad que enfrenta nuestra civilización hace que el enfoque medieval sea repentinamente relevante de nuevo. El cambio climático nos obliga a repensar la cultura desechable. Los bosques que crecieron durante siglos no pueden restaurarse en vidas humanas, pero las técnicas pueden volver a aprenderse. Los valores pueden recuperarse. El conocimiento no se pierde por completo si los muebles sobreviven para enseñarnos. También hay un elemento humano que vale la pena recordar. Cada pieza superviviente representa a un artesano individual. Alguien seleccionó esa madera, la secó durante años, cortó esas uniones con herramientas manuales, aplicó ese acabado con cuidado. Siglos de manos han tocado estos objetos, los han usado, los han mantenido, los han transmitido. Los artefactos físicos crean una conexión a través del tiempo más inmediata que cualquier registro escrito. Cuando miramos los muebles medievales con ojos de hoy, reconociendo cuán sofisticada comprensión se incrustó en su construcción, así como los valores culturales que permitieron tal artesanía, nos conectamos con los creadores medievales a través de 8 siglos. Las manos del artesano medieval dieron forma a la madera hace 700 años. Su habilidad, juicio y dedicación nos hablan directamente a través de los muebles que sobreviven. En la era de todo desechable, cuando los productos están diseñados para fallar y ser reemplazados, podemos preguntarnos qué estamos construyendo hoy, qué enseñará a la gente en el año 2700, qué aprenderán nuestros descendientes sobre nosotros de los objetos que creamos, encontrarán evidencia de excelencia y durabilidad o de obsolescencia programada y desperdicio. Los muebles en la Catedral de Rochester ofrecen una respuesta a lo que es posible cuando una cultura construye para la permanencia, no para el lucro. Cuando los artesanos piensan en términos de siglos, no de trimestres, cuando la excelencia significa más que la eficiencia. Gracias por acompañarme en esta exploración de la artesanía medieval y la notable ciencia detrás de la supervivencia de muebles de 8 siglos. Espero que hayas descubierto algo fascinante sobre cómo nuestros antepasados construían para perdurar y tal vez hayas obtenido una nueva perspectiva
sobre nuestra propia relación con los objetos que creamos y con los que nos rodeamos. Si has disfrutado este viaje a los talleres medievales y la conservación de catedrales, me encantaría que le dieras like a este video y lo compartieras con cualquiera que esté interesado en la historia, la ebanistería, las artesanías tradicionales o el diseño sostenible. Suscríbete para más exploraciones profundas de la vida medieval, conocimientos perdidos y la sorprendente sofisticación de la tecnología histórica. Deja un comentario y comparte qué aspecto de la fabricación de muebles medievales te sorprendió más. ¿Qué otros misterios medievales deberíamos explorar? ¿Qué conocimientos perdidos merecen ser redescubiertos? Hasta la próxima. Que la obra que crees hoy demuestre su valor siglos después.